constante cambio. La fuerza motriz de la economía y el progreso se encuentra en el apasionante y vertiginoso universo de los negocios y las empresas. En la actualidad, este fascinante panorama está evolucionando a pasos agigantados, redefiniendo no solo cómo se hacen los negocios, sino también quienes pueden participar en esta carrera hacia el éxito. Cada día, más y más personas se integran a este mundo productivo y competitivo, dando forma a una nueva era empresarial que se caracteriza por la innovación en los modelos de consumo, el desarrollo del liderazgo y la autogestión. Creo que podemos comprender a Benelete a partir de la propia concepción o la etimología de la palabra, ¿no? El buen líder, que de alguna forma conlleva el hecho de que la empresa está fijada o le interesa mucho la creación precisamente de los líderes. 1 de septiembre de 2013, en la ciudad de Puebla, Puebla, se empieza a escribir una historia que tocará la vida de miles de personas a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Su fundador, Daniel Escudero, aún sin saberlo, da el primer paso para la creación de lo que se convertiría en un gran movimiento y emprende un camino lleno de desafíos y oportunidades, pero también de transformación que cambiará su vida para siempre. No me reconozco después de 10 años de cómo empecé. Era tímido, me costaba mucho trabajo tomar decisiones, tenía miedo de todo, me consideraba una persona inferior, no veía mi potencial, no reconocía mis habilidades, me costaba mucho trabajo lidiar con el estrés. Y Daniel, 10 años después, es todo lo contrario. Bien chistoso. Hace muchos años, ya tiene como, no recuerdo, más de 10. Mi hermana siempre lo ha seguido desde que iniciaron con lo de el multinivel y las redes, ¿no? Y un día me invitó a una presentación. A mí me aburría realmente muchísimo asistir a esas reuniones, pues iba en la prepa, ¿no? Y entonces le dije a mi hermana, es que son bien aburridas esas cosas, porque anteriormente me había invitado y me dijo, ándale, por favor, anímate. El ponente es alguien muy preparado, muy amable y te va a gustar la presentación. Entonces fui, estábamos trabajando en otra empresa, fui y efectivamente me quedé ahí escuchándolo hasta el final. Al final me lo presentó así como que Daniel Escudero, ¿no? Y yo así de, hola, ¿no? Y él siempre es de llegar con la gente y abrazarla, ¿no? Y como que en sus abrazos transmite algo que aún no puedo explicar, pero me dio muchísima confianza. Entonces, a partir de ahí como que lo empecé a seguir, aunque yo no seguía como que el negocio, porque nunca he sido buena para hacer redes, ¿no? Pero me fascinaba mucho la manera en la que él transmitía su información y entonces yo captaba todo y lo que me encantaba era que siempre compartía cosas para el crecimiento personal y casi nunca hablaba del negocio, ¿no? O sea, no es como que te vendo tal cosa y cómprala, ¿no? O sea, él siempre hablaba de crecimiento personal más que de su negocio y a partir de eso como que la gente se le juntaba, lo seguía. Entonces yo fui una de esas personas. Toda gran historia de transformación comienza con un punto de quiebre. Ese momento crucial en la vida nos presenta una encrucijada y nos obliga a elegir entre dos caminos divergentes. Es en estos momentos definitorios donde se forja el carácter y se despierta la chispa del cambio. Estos momentos son las semillas que dan origen a grandes proyectos y a menudo la elección audaz de enfrentar el desafío es la que da inicio a una historia de transformación inspiradora. Los 4 jinetes del apocalipsis, no tengo, no debo, no puedo y no sé. Sí, así era mi vida antes. No me sentía capaz y no me sentía suficiente. Eso es una realidad que reconozco
literal y abiertamente, como así viví durante años y años y años y años, hasta que llegó un momento en el que el pensar así, el no puedo, no debo, no tengo y no sé, pues me llevó a que estuviera de rodillas y que no tuviera dinero ni para comprar comida para mi familia. O sea, la consecuencia de estar en ese nivel es terrible. Y gracias a haber vivido así, cambié por completo mi forma de pensar. Hoy, por supuesto que puedo, hoy por supuesto que tengo, hoy por supuesto que sé y hoy por supuesto que debo, porque solamente tengo una vida y si no la vivo, lo voy a lamentar cuando esté en el lecho de muerte. La fe es una cualidad poderosa que impulsa el logro de hazañas extraordinarias. No puedo describir por qué me comporté de esta manera cuando empecé. De verdad, no lo puedo describir porque hace 10 años no sabía lo que hoy sé. ¿Qué tuvo que ver la fe en el inicio de Benelete? La fe bíblicamente dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay una versión más antigua, que es la versión de 1909 en la Biblia, que deberían de buscarla, es la antigua Reina Valera, y dice que la fe es una sustancia que se impregna en las cosas que quieres crear antes de que las puedas ver. Y ese conocimiento hace 10 años no lo tenía. Esto que te estoy diciendo tiene más o menos unos 6, 7 años que lo aprendí. ¿Por qué me comporté con fe total? Realmente no lo sé, porque yo era miedoso antes. Lo único que sí sé era que no iba a volver a sentirme pobre nunca jamás en la vida. Trabajé en una empresa antes de crear Benelete que me hizo una mala jugada, no me pagaron, trabajé 3 meses y mi esposa me mandó a comprar un bote de leche. Tenía una hija en ese momento y yo dije que sí, por supuesto. Entonces yo salí a comprar el bote de leche, pero yo tenía 50 pesos en la bolsa y este bote de leche costaba casi 1,000 pesos porque son de estas leches especiales que para reflujo y cosas que ya traen prebióticos, probióticos y no sé cuántos bióticos más. Era una leche muy cara y cuando salgo casi a llorar y le hablé a un amigo y le dije, ¿me prestas por favor 1,000 pesos? Y yo no suelo pedir dinero prestado. Entonces este amigo se le hizo muy raro y me dijo, claro. Y cuando me vio, me dio el dinero y me dijo, ¿qué pasa contigo? Le platiqué la historia y terminé llorando amargamente, y esa sensación de sentirme no suficiente para mi familia fue lo que me aventó con toda la fe para realizar el principio de lo que fue Benelete sin dudar. Solamente tenía 2 cosas en el corazón: o lo hago o me muero. Y me prometí que nunca jamás iba a volver a sentirme poca cosa para proveer a mi familia. Ese día hice un contrato conmigo mismo y dije, nunca me vuelvo a sentir pobre. Después de eso tomé la decisión de crear una empresa, porque tenía 2 opciones. O buscaba la empresa número 15, porque ya había pasado por 14 empresas antes de crear Benelete, o buscaba la empresa número 15 o creaba la empresa en la que a mí me hubiera gustado estar. Y elegí crear una empresa. No sabía que se iba a llamar Benelete, no sabía qué productos iba a tener, no tenía ni idea de todo lo que se necesita, el mundo que se necesita para construir una empresa, y simplemente dije, lo tengo que hacer. Así que sobre ese concepto tenía 2 opciones, o lo hacía o me moría, y pues no pretendía morirme. Entonces pues aquí estamos 10 años después, celebrando el 10º aniversario de una idea que tomé basada en algo que me lastimó el corazón, y yo creo que esa es la razón por la que lo hice sin dudarlo. No tenía nada que perder, de hecho no tenía nada. Busqué por todos lados quien me pudiera financiar hasta que una persona me dijo, toma, te presto dinero, y gracias a esta persona pude crear Benelete. Hoy, 10 años después, somos 160,000 personas. Creo que por ahí va la cuenta, y muchas historias que no se pudieron haber concretado a menos que yo hubiera actuado con una
convicción ciega de que lo que estaba desarrollando en mi mente y en mi corazón se iba a concretar. Entonces impregné con esta sustancia llamada fe la imagen de lo que yo consideraba iba a ser una gran empresa, y hoy es una realidad ya con una década de trayectoria. En el camino hacia nuestros objetivos, más allá de los retos y dificultades, a menudo encontramos valiosos aliados que iluminan nuestro camino y nos infunden la confianza necesaria para perseverar. Un día me llamó y me dijo: hija, necesito hablar contigo. Y le dije, sí, ¿qué pasó? Entonces él y yo siempre hemos tenido como que esa confianza y esa comunicación. Y yo fui, recuerdo que nos vimos y me dijo, necesito que me ayudes. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que nadie quiere trabajar conmigo porque nadie cree en mí. Y le dije, ¿cómo crees? Le dije, yo creo en ti. Le digo, te conozco hace ya 2 años. Ya lo conocí hace 2 años. Le dije, ¿cómo crees que nadie cree en ti? Tú tienes a mucha gente. Yo siempre te he visto rodeado de mucha gente. O sea, yo creo que sí hay gente que cree en ti, ¿no? Y me dijo, no. Dice, nadie quiere trabajar conmigo. Entonces yo en ese momento no estaba haciendo nada, no estaba en la universidad y había dejado de trabajar, justamente estaba buscando pues trabajo, ¿no? Entonces le dije que sí, le dije, sí, te apoyo durante 2 meses y nada más. Y ya, ahí comenzó todo. Bueno, ya posteriormente las cosas iban muy tranquilas, prácticamente pues no teníamos a gente. Daniel salía a trabajar todo el tiempo, siempre andaba afuera buscando a la gente para que creyera en el proyecto, ¿no? Para que se uniera a nosotros. Lo veías trabajar desde que salía el sol hasta que la madrugada, ¿no? Y todo el tiempo estaba trabajando y trabajando. Y entonces poco a poco empezamos a ver frutos, o sea, la gente se empezó a incorporar, la gente empezaba a llamar para preguntar. Y es ahí cuando yo dije, es uno de mis mejores amigos, lo admiro muchísimo, lo quiero y pues voy a apoyarlo hasta donde me sea posible. Entonces pues ya me seguí. Ya no recordé esos como 2 meses, pasaron esos 2 meses y no hice caso en irme, ¿no? O sea, seguí ahí con él, precisamente porque veía el esfuerzo que ponía todos los días para que esto creciera. Con el tiempo, el emprendedor comienza a abrazar el fracaso como una oportunidad de aprender. Se empieza a desarrollar una mentalidad resiliente y a descubrir fortalezas de las que él ni siquiera era consciente. La transformación personal se convierte, de hecho, en una compañera inseparable del camino y se constituye en una de las recompensas más significativas. Todo lo que él dice siempre es lo que él hace. Es un hombre de palabra, es un hombre que no es que hable de una cosa y actúe de otra, no, o sea, todo lo que dice así lo hace tal cual, él internamente es así, ¿no? Entonces a mí me enseñó a actuar como lo que yo era, ¿no? Si tenía un pensamiento negativo, un ejemplo, y yo lo escuchaba y decía, no, es que hay que cambiarlo por esto y por esto y por esto, y me daba muchas razones para cambiar ese pensamiento. Por eso es que siempre la gente me decía, no, es que ya no eres la misma. Y yo, pues claro que no, o sea, siempre tenemos que crecer. Mi familia, bueno, te cuento aquí un secreto. Mi mamá no quería a Daniel porque decía que me explotaba mucho y que pues no me pagaba, ¿no? Y yo le decía que era uno de mis mejores amigos y que pues yo siempre lo iba a apoyar, aunque no tuviera por el camión. Entonces mi mamá no lo quería, ya pasaron los años, mi mamá vio mi crecimiento en todos los sentidos y entonces un día se acercó a mí y me dijo que la disculpara, que no pensaba que yo fuera tan madura para saber escoger a mis amistades, ¿no?
Y por esa parte mi familia ahora pues adora a Daniel. El verdadero éxito va mucho más allá de las apariencias externas y las medidas convencionales del estatus social o riqueza. En realidad, percibirse como una persona de éxito implica un profundo autoconocimiento y una auténtica satisfacción interior. Se trata de entender quién eres, cuáles son tus valores, metas y pasiones, y vivir en congruencia con ellos. Ser un hombre exitoso fueron dos momentos específicos. El primero fue cuando estaba en un cuarto y veo que entra una persona con una cosita así chiquita y me entregan a mi hija, a Daniela, y era chiquitita. No podía creer que eso era un bebé. Yo no sé, en mi mente he visto muchos bebés, pero cuando me dieron a mi hija era tan chiquita que no pensé que eso era un bebé completo, ¿no? Dije, le falta un pedazo. Y ya la vi, si era que estaba completa, ¿no? Y cuando la vi, no pude controlarme. Estaba feliz, pero es el llanto más raro que he experimentado en mi vida. Llorar de alegría sin tener la intención de llorar. En ese momento me sentí completo por primera vez en mi vida. No puedo explicar no puedo explicarlo. Sabía que la responsabilidad que yo tenía con ella era para el resto de mi vida y que todos los pasos que yo diera iban a influenciarla a ella. Entonces en ese momento adoptó una conciencia diferente mi ser y me sentí entero, como que volví a recordar quién era yo. Y empecé, si antes estudiaba, si antes me esforzaba, si antes era proactivo, en ese momento me sentí completo, suficiente, entero, y empecé a hacer lo que hacía, pero con una fuerza que antes no conocí, porque me sentí completo por primera vez. Y el segundo momento fue, y este es chistoso, porque yo dudaba mucho de mí, mucho. Justo la empresa, antes de que creara Benelate, me hablé con el dueño de esa empresa y le dije, oye, tenemos un evento programado para tal fecha y tú te comprometiste en ir, solo te hablo para recordártelo. Y me dijo, no voy a ir. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no vas a ir? La gente te está esperando. Y es una población en Tabasco en donde la gente es muy sentida. Si se prometió que iba a ir el dueño y no va el dueño, va a haber una consecuencia grave. No me eches a perder mi trabajo, cumple con tu palabra. Y me dijo, no voy, y que me cuelga. Y después habló conmigo su hermano y me dijo, mira, nadie sabe quién es el dueño, preséntate como el dueño y no pasa nada. Y le dije, ¿qué te pasa? Yo no soy el dueño. Sí, pero nadie sabe quién es el dueño, preséntate como el dueño. Hace 10 años, Facebook no era lo que es hoy. WhatsApp no existía. Instagram, Twitter, todas las redes sociales no eran nada de lo que hoy actualmente son. Entonces no buscaban en redes sociales a una persona hace 10 años. Se escucha poco tiempo, pero hace 10 años era muy diferente el mundo. Y entonces fui a este lugar en Tabasco y me presenté como el dueño. Así que la gente me recibió con bombo y platillo y casi me cargaban en hombros. Y una cosa muy extraña. Fueron 3 días de ese viaje. El primer día me sentí muy incómodo. El segundo día me sentí extraño. El tercer día era el dueño de la empresa, de esa empresa. Y algo en mi cabeza cambió y me di cuenta que ser alguien es simplemente una decisión. Yo no era el dueño de la empresa. Simplemente me dijo el hermano del dueño, preséntate como el dueño. Y al principio me sentí incómodo, pero para el tercer día yo ya me sentía el dueño de la empresa. Me había personificado. En ese momento me sentí completo porque dije, yo soy lo que elijo ser. Y a partir de hoy elijo ser lo mejor que puedo ser,
de acuerdo a mis elecciones. En ese momento me sentí completo porque dije, ya no dependo de las voluntades ni de las decisiones de alguien más, ni de situaciones externas. Yo soy lo que elijo ser. Y ese día me unifiqué nuevamente en mente y emociones, y realmente esa fue la base que me dio el poder para crear también Benelate, porque dije, es una cuestión de creencia. Y ese es el segundo momento en mi vida en el que me sentí completo. Fueron 2. En la travesía de una década, Benelate ha sido un faro de perseverancia y visión. 10 años de desafíos y triunfos, sacrificios y logros, de aprendizaje constante y crecimiento. Siento un orgullo profundo porque efectivamente a lo largo de la historia he visto cómo las personas se acercan a Daniel, y como te decía hace un momento, o sea, él es muy transparente y él siempre ha dicho que si es correcto se hace y si no es correcto no se hace, ¿no? Y entonces cuando la gente se da cuenta que efectivamente él practica con el ejemplo, cuando no es correcto lo que intentan hacer, él siempre como que les pone un freno, ¿no? Y es por eso que la gente, ok, te veías buena persona, pero pues ya no, ¿no? Entonces se alejan solitos, se van. Me siento muy orgullosa porque me costó muchísimo adaptarme a él, adaptarnos ambos muchísimo, y al final de cuentas lo logramos, ¿no? Entonces me siento muy orgullosa por haber tomado lo positivo y pues seguir con nuestra amistad y aparte con nuestra relación laboral. Muy buenas noches, socios. Estamos 27 de noviembre de 2016. 19 de noviembre 2017. 26 de septiembre 2021. 27 de marzo 2022. 17 de septiembre 2023. Compartir información de gran valor para el desarrollo de la conciencia es un acto de generosidad, pero al mismo tiempo una responsabilidad significativa. Este tipo de información, cuando se difunde con integridad y discernimiento, tiene el poder de iluminar mentes, inspirar cambios y provocar transformaciones profundas en quienes tienen el privilegio de entrar en contacto con ella. Es una responsabilidad de la cual realmente no era plenamente consciente hasta apenas hace más o menos como 2 años. Me empecé a ser consciente de eso. Lo que digo puede llegar a transformar la vida de las personas. Lo que digo altera la conducta de las personas. Lo que digo cambia no a la persona, sino cambia generaciones después de la persona, porque si el papá cambia, le enseña cosas diferentes a los hijos. Y estamos hablando de que eso hace a que la información generacionalmente se transmita. ¿Qué se siente estar en esa posición? Es una responsabilidad muy grande. Hago lo que hago porque me encanta. Amo leer y amo entender y amo estudiar para hacer que procesos complejos que están dentro de los libros yo los pueda explicar muy fácil. Y ahora, sabiendo que mis palabras repercuten en el futuro de familias, lo hago con muchísima más responsabilidad. Ahora sí soy consciente de eso y cuido mucho lo que digo y lo que voy a estudiar, porque sé que lo que yo meto en mi cabeza va a terminar tal vez del otro lado del mundo. Sí, es una responsabilidad fuerte. Escribir un libro es un gran regalo por parte del autor, ya que a través de sus páginas comparte generosamente el fruto de su aprendizaje, conocimiento y experiencias con el mundo. Cada palabra escrita es un legado que trasciende el tiempo y el espacio, una ventana hacia la mente y el corazón del autor, que invita a los lectores a explorar nuevos horizontes y enriquecerse con perspectivas únicas. Creo que hay algo que a lo mejor puede sonar trillado, ¿no? Pero en la vida precisamente estamos como llamados, vamos a denominarlo así, dice la frase típica, ¿no?, de escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Y creo que en este aspecto Daniel quizá le hacía falta esa parte
de proyectar en el papel algo que él ya tenía, ¿no? Entonces, el hecho de que él pudiera escribir sus propias cosas, de alguna forma nos apoyó en gran medida a llevar precisamente esta edición de este trabajo ya que él tenía pensado desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que lo más interesante de lo que él hace es precisamente apostarle a ese campo del desarrollo personal, que es lo que de alguna forma él destaca mucho en lo que está escrito, ¿no? Que precisamente el hecho de poder trascender a partir de lo que se escribe y sobre todo proyectar para con los demás esta forma de vida, en el sentido de que el multinivel se debe ocupar precisamente del desarrollo personal más que del propio negocio, ¿no? Que es lo que señala específicamente los textos que él mismo ha escrito. Bueno, este texto se llama Crónicas de una vida con propósito. Ese es el título que Daniel escribió, o de esa manera decidió llamarlo. Ha sido un libro que de alguna forma yo creo que llega a sumar mucho a la vida de Daniel, porque al final es como poner esa cereza en el pastel. Me refiero que de alguna forma es interesante el texto, desde el mismo título, pensarlo desde esa forma, y está escrito, digamos, en 3 grandes partes, de acuerdo a cómo Daniel concibe el multinivel, con una apertura, con un desarrollo y con un cierre, ¿no? O con una apertura, y precisamente en la apertura nos va a proponernos diferentes maneras de cómo conocer o cómo explorar el propio multinivel, y ya en el propio desarrollo, en el propio desglose del texto, nos va fijando otro tipo de tópicos, ¿no? De desarrollo personal, de qué es más importante, si el negocio o precisamente el hecho de pensar a lo mejor el negocio o la venta directa. Va poniendo ciertas preguntas, ciertos retos, y al final da precisamente ese cierre para poder de alguna manera pues determinar si la persona le atrapa el texto. Creo que es un texto escrito de manera muy sencilla, muy fácil de comprender, porque ese es el estilo del autor, es el estilo propio de Daniel que le ha caracterizado, el hecho de poder especificar, ejemplificar o sobre todo explicar una idea desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que eso, digamos, en términos más académicos es más complejo de repente de conceptualizar una idea y ponerla de 1000 maneras de tal forma que esté tan cercano el conocimiento a las personas. Y creo que este texto va a satisfacer las ideas, va a enriquecer el campo propio del multinivel, los textos que están escritos, y que creo que va a sumar mucho precisamente esa literatura que ya está, porque sobre todo tiene una característica fundamental. Es parte de lo que el mismo autor vivió, ¿no? Son cosas que él mismo ha ido reconociendo a lo largo de su historia de vida, y que es algo que atraviesa el propio texto, la historia de vida de Daniel, que se ve proyectada en grandes páginas del texto, y que al final de alguna forma pues propone ese tipo de ideas para poder de alguna manera retar a los lectores. Al compartir su sabiduría y vivencias, el autor no solo enriquece la vida de quienes leen su obra, sino también contribuye al crecimiento colectivo de la humanidad, tejiendo así un hilo que conecta las generaciones pasadas, presentes y futuras con una valiosa cadena de conocimiento y comprensión. La mayor satisfacción que he tenido como quien dirige a Benelete es el saberme capaz de poder lograr lo que sea, siempre y cuando esté en control de mis pensamientos y de mis emociones. Muy por encima de todo lo que puedo reconocer en crecimiento, que he podido ayudar y servir a muchas personas, que eso me llena el corazón muchísimo. Gente que ha podido cambiar carro, casa, guardarropa, estilo de vida, mentalidad, que es lo que al final realmente importa, porque eso es lo que trasciende. Muy por encima de eso, nada sería posible sino por este único detalle, que yo aprendí a controlarme mental y emocionalmente. Creo que ese ha sido el blasón más extraordinario que he llegado a dominar, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí como cabeza de esta empresa, que no soy emocional. Sí, claro, tengo emociones, pero ya no actúo de forma visceral. Ahora primero es la cabeza, siempre, y después las emociones.
El día de hoy, Benelate no considero que sea el cierre de un ciclo. Creo que es una meta muy loable. Las empresas desaparecen en los primeros 2 años. Quien sobrevive 3 años ya tiene cimientos para sobrevivir muchos años más. Una década realmente se me fueron así, los 10 años. No, solo lo puedo ver en las arrugas de la piel y en las canas del cabello, pero sigo con la misma fuerza, sigo con la misma convicción, sigo con las mismas ganas que cuando empecé. Y obviamente mi fe es inamovible, mi experiencia de 10 años me permite hoy tomar decisiones e incrementar la cartera de productos y servicios que tenemos. Después de 10 años, que se pasó una etapa de crecimiento muy fuerte, hoy tenemos nutrición, telefonía, alimentos, y no digo lo que viene, pero vienen otras cosas muy grandes que todo forma dentro de este ecosistema llamado Benelate una plataforma de vida para las personas que decidan formar parte de Benelate. Entonces, para mí, personalmente, esta segunda carrera hacia los próximos 10 años ya es de crecimiento total. La empresa se consolida en los primeros 10 años, con altas, con bajas, con tropiezos, con todo lo que se necesita pasar para convertirte en un adulto. Porque si lo compararas con un niño que nace 10 años después, ¿considerarías que es alguien entero, completo y suficiente? Pues no, por supuesto. Y en las empresas es algo similar. Las empresas tienen que pasar por un proceso evolutivo. Podríamos decir que OXXO creció en los últimos 10 años de una forma impresionante. Si buscas en Google cuántos años tiene OXXO, te vas a sorprender de la cantidad de décadas que tiene OXXO. OXXO no es reciente, OXXO tiene muchas décadas. Y lo mismo sucede con todas las demás empresas. Entonces, para mí es el principio de todo. No veo para nada como que llegamos a un nivel de estabilidad. No, esto está apenas a punto de explotar. Somos un niño que ya sabe caminar solo, que ya sabe correr solo, que ya se mantiene solo, que ya lo puedes dejar solo en la casa. Eso es Benelate. Y para cuando lleguemos a la etapa de madurez, vamos a tener millonarios en la empresa. Creo que estos primeros 10 años fue sembrar la semilla, cuidar la semilla, hacer crecer el arbusto, y los próximos 10 años es un posicionamiento nacional muy fuerte. Efectivamente, creo que estamos en un punto tan importante de la empresa. Esta primera década significa, tanto para Daniel como para muchos de nosotros, esta nueva proyección, este nuevo reto de mirar ahora lo que aconteció en el pasado y aprender de ello, y establecer el presente de una forma tan fuerte y proyectarlo hacia el futuro con esa misma energía que nos convoca y que nos permite hacerlo en estos años. Cuando creé Benelate, que es la primera empresa, he creado un par de empresas extras de multinivel, que eso es un secreto que hoy que lo están viendo en video se están enterando, pero creé un par de empresas alternas de multinivel hace algunos años que funcionaron. Al final dejé esos proyectos, pero también fue aprendizaje para mí. También hice otras empresas que no tienen nada que ver con multinivel. Y el número 8 para mí representa evolución, crecimiento, creatividad, renovarse, pero de una forma constante. Entonces, soy muy inquieto en las ideas que tengo y en la implementación de las ideas que tengo. Así que quiero crear 8 empresas bajo la marca Benelate. Podrían ser 6, 7 o 9, pero a mí me gusta el número 8. Entonces, por eso le llamo ecosistema, porque el día de hoy tenemos 3 empresas independientes bajo este ecosistema llamado Benelate. Entonces, es una empresa viva porque es dinámica y va evolucionando. Cuando Benelate nació, solamente teníamos un solo producto, que era en una versión líquida y que no daba nada de regalo, nada, absolutamente. Conforme han ido pasando
los años se metieron productos de regalo, celulares, laptops, viajes para 2 personas, autos 100% gratis, viajes internacionales. Se ha metido muchísimas cosas a lo largo de estos 10 años y lo mismo va a ir sucediendo con cada una de las empresas. Entonces no es algo estático, fijo, en donde es cuadrado, esto es punto. Siempre busco mejorar las condiciones para el distribuidor, porque creo que en la mayoría de las empresas abusan de los distribuidores y los distribuidores se ponen en una postura a veces de sumisión, diciendo el dueño de la empresa es el que tiene el poder, pero no se dan cuenta que el distribuidor es el que tiene el poder, porque el distribuidor, si se va, la empresa se muere. Por eso creé esta empresa como una empresa muy dinámica, muy viva, donde siempre se busca mejorar las condiciones para quien realmente hace crecer a la empresa, que es el socio distribuidor. Este es un testimonio de la fe incansable que dio origen a Benelate y que hoy es la misma que nos permite seguir creciendo y transformando vidas. Una fe que ha guiado a sus fundadores y a todos aquellos que han sido parte de esta extraordinaria travesía como un recordatorio de que cada acto, por pequeño que sea, si está hecho desde el amor, lleva impregnada una fuerza poderosa que nos conecta, nos eleva y nos dota de significado y propósito. Vida. Amor. Dios. Todo. Familia. Todo. Dinero. Consecuencia. Líderes. Creación. Benelate. Amor. Valió la pena totalmente. Totalmente, me siento muy feliz. Yo amo esta empresa. No importa tu pasado, no importan tus experiencias, no importa de dónde vienes, no importa los errores que hayas cometido, no importa nada absolutamente. Tengo una idea muy clara del destino de las personas y lo puedo expresar con el siguiente ejemplo. Un árbol cae hacia donde se inclina. El problema es que la gente no cuida hacia dónde inclina su árbol. ¿Qué lees? ¿Con quién hablas? ¿Qué te permites escuchar? ¿Qué te permites comer? Todo, absolutamente todo en tu vida dice hacia dónde te estás inclinando. Y si empiezas a cuidar hacia dónde te inclinas, con quién hablas, con quién inviertes tu tiempo literalmente, vas a empezar a ver el futuro que te espera. La vida es maravillosa y alrededor de nosotros creamos y construimos muros que nos limitan. No puedo, no tengo, no debo y no sé. Y todo eso está retroalimentado por las personas con las que nosotros reforzamos estas ideas. Si empiezas a cuidar hacia dónde inclinas las relaciones que tienes, la clase de pensamientos que te permite sostener y cómo te sientes, donde antes había muros, vas a empezar a encontrar puertas. Y lo que deseo para ti en tu vida es que ocupes el único sitio que te pertenece, que es la cima del mundo, la cima del éxito. Yo vengo de la nada y de la nada he construido todo lo que he querido. Pero tuve que cuidar las personas y las relaciones, los pensamientos y las emociones, las experiencias y cada pequeño detalle de mi vida, lo tuve que cuidar minuciosamente. Hoy simplemente disfruto de la consecuencia de lo que un día decidí cambiar. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Es tedioso? Claro. Y por eso no todos lo logran. Pero si logro que mis palabras tengan eco en tu vida, por favor empieza a hacer algo hoy. Un paso a la vez, pero sin detenerte, te va a llevar a que logres cualquier cosa que te propongas en la vida.